Los filisteos o la civilización filistea tiene su primera mención dentro de la Biblia desde el libro de Génesis, como una civilización derivada de Cam, aquel hijo que deshonró a su padre Noé y que luego cargó con una gran maldición. Casi todas las civilizaciones que emergieron posteriormente de Cam, luego fueron consideradas enemigas de Dios o al menos paganas. Un ejemplo es que la tierra de Canaán se llama así por Canaán, el hijo de Cam, nieto de Noé, y luego sus descendientes. Entre ellos aparecen los filisteos. Génesis 10:14. A Patrusim, a Cashluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ahora, los filisteos, según la profecía dicha en el libro de Éxodo, en tiempos de Moisés debían ser expulsados una vez que el pueblo de Dios tomara la tierra prometida. Éxodo 23:31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Esta cita relata con precisión el asunto fundamental que establecerá los problemas en tiempos de Sansón, involucrando al pueblo de Dios y los filisteos. La instrucción de Dios era echar fuera a los habitantes de la tierra prometida y no hacer alianza con ellos ni con sus dioses. El pueblo de Dios tiene esa cualidad, ser de Él. Por tanto, la adoración a otros dioses era ampliamente castigada. Una vez avanzada la historia y sustituyendo Josué a Moisés, la conquista de la tierra prometida estaba inconclusa. Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos. Conociendo que la posesión de la tierra prometida aún no había terminado, el problema fue que los israelitas no obedecieron la instrucción de Dios hecha desde el Éxodo. Y no solo conservaron a sus vecinos, los filisteos, sino que adoraron a sus dioses. Jueces 2:2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. La cita de Jueces es prácticamente la misma que la de Éxodo, lo que significa de inmediato que el ángel de Jehová no los acusaba sin fundamentos. Más bien, les estaba recordando cuál había sido la instrucción que ellos tenían y desobedecieron. El pueblo de Dios se había quedado ocioso ante los filisteos. No los habían destruido ni echado. Aún más, comenzaban a adoptar la adoración de sus dioses. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El castigo por no haber cumplido la orden de Éxodo 23 era sufrir a causa de las civilizaciones vecinas y ser tropezadero una y otra vez para adorar a otros dioses, incluyendo, por supuesto, el juicio de Dios por su infidelidad. Considerando esto, los israelitas no sufrían a manos de los filisteos por mero infortunio, sino como consecuencia directa a su desobediencia y, más aún, a la infidelidad a Jehová, yendo a adorar a otros dioses. El conflicto entre los filisteos y el pueblo de Israel será largo, no solo a través de Sansón, sino aún avanzando hasta los reyes de Israel y mucho más en el exilio a Babilonia, donde, aún con rencor, estarán presentes también haciéndoles daño. En resumen, la presencia de los filisteos dentro de la historia de Israel fue consecuencia directa de la desobediencia, idolatría
e infidelidad a Jehová. Jueces 15:1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. El capítulo previo concluyó con un Sansón ampliamente traicionado. En primer lugar, su mujer, tras ser amenazada de muerte, reveló el acertijo de su esposo Sansón a los filisteos, y la apuesta que habían hecho tuvo que ser pagada por él. Sabiendo que había sido su esposa quien lo había traicionado, él se alejó de ella enojado. Jueces 14:19. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como amigo. Mientras Sansón se alejó de su mujer, su suegro la dio a otro hombre, cosa que por supuesto nunca supo, hasta que volvió. El cabrito que llevaba Sansón era una costumbre de la época, pues disminuido el enojo contra su esposa, ese regalo implicaba reconciliación. Jueces 15:2. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Asumiendo que Sansón ya no quería estar cerca de su esposa, su suegro dispuso de ella dándola a otro hombre. Para justificarse, y ya que su acto había sido incorrecto, ofreció a su hermana menor para subsanar la falta. Respecto a este asunto, Joseph Benson, teólogo inglés, escribió lo siguiente: pero esto no fue una causa suficiente, pues él debería haber intentado lograr una reconciliación, y no haber dispuesto de la esposa de otro sin su consentimiento. Además, acorde a la ley, no podría tomar a la hermana de su esposa si la primera aún se encontraba con vida, lo que debió irritar aún más a Sansón. Jueces 15:3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. El agravio, siendo aún mayor del que ya era, provocó en Sansón ejecutar venganza. Y aunque podría sonar extraño o peligroso hablar de la venganza que planeaba, Matthew Poole, teólogo protestante inglés, escribió lo siguiente acerca de estas palabras: porque primero me han provocado con un agravio irreparable. Pero aunque esto puede parecer un acto de venganza privada, es bastante claro que Sansón actuó como juez, pues lo era, y como vengador de los agravios y opresiones públicas de su pueblo. Como queda claramente evidente por esto, que Sansón tenía ya este propósito antes de haber recibido cualquier daño personal, acorde a Jueces 14:4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él, Sansón, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. La venganza que Sansón planeó incluye una referencia al inicio de este preciso capítulo, cuando Sansón acudió a ver a su esposa, en los días de la siega del trigo. Así que ese detalle viene a colación enseguida. Jueces 15:4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. La manera de vengarse de Sansón no fue a través de una matanza. Tomó a los animales y entre ellos lo que sería una antorcha, que podría también implicar un palo o lazo al que fácilmente podría prenderle fuego. El hecho de que el texto hable de 300 animales es complicado, puesto que el esfuerzo para un hombre sería excesivo. Sin embargo, es muy probable que Sansón haya tenido ayuda. Joseph Excel y Henry Donald en el siglo XIX escribieron esto: los animales, aterrorizados con las antorchas encendidas y la paja ardiendo detrás de ellos, necesariamente correrían hacia adelante. Sansón, por supuesto, iniciaría a las parejas desde numerosos puntos diferentes, y sin duda contaría con varios hebreos para ayudarle. Hasta el día de hoy, los campos de cereal en esta parte de la Cefalá se extienden de manera continua a lo largo de 20 o 30 millas. Es decir, los autores acuden a la explicación más probable y sencilla, que Sansón tuvo ayuda.
Jueces 15:6. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Varias cosas derivan de la acumulación de venganzas entre Sansón y los filisteos, dando por hecho que haberle quitado a su mujer era un agravio lo suficientemente importante. Sabían que el enojo de Sansón había provocado todo esto, y en franca crueldad quemaron a su esposa y a su suegro. Aquel motivo por el cual la mujer de Sansón lo traicionó en el pasado, contando la respuesta de su acertijo en la fiesta de bodas, la alcanzó. Una de las ideas que permanecen es que ella debía confiar en su esposo, y en vez de eso confió en los filisteos que la amenazaban, aunque finalmente terminaron por matarla. Para apilar las venganzas, el texto utiliza la frase: los hirió cadera y muslo, que en nuestro contexto cultural no tiene mucho sentido, pero por consenso se trata de una llamada frase proverbial, es decir, un dicho conocido en su cultura y época, elevando el peso de la siguiente frase, con gran mortandad, y describe suma violencia o un ataque desesperado. Para evitar ser capturado, pues ya no tenía familia entre los filisteos, Sansón tuvo que vivir en una cueva. Dicha cueva no era una cualquiera. El pastor inglés Joseph Benson ahondó acerca de ella. El lugar mencionado aquí, la cumbre de la roca de Etam, sin duda se encontraba en una posición elevada, pues, según nos informa Flavio Josefo, era una fortaleza en la tribu de Judá cuya cima solo podía ser ascendida por una persona a la vez, y por el frente. Allí Sansón esperó para ver qué medidas tomarían los filisteos. Jueces 15:9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá le dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: A prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. La estrategia de los filisteos era presionar a Sansón a través de su propio pueblo. Técnicamente, los tomaron rehenes para forzarlos y fueran ellos quienes lo capturaran. Los enemigos de Sansón sabían que subir a la peña de Etam sería muy complicado. Hacerlo solo era posible de uno por uno. Sansón tendría total ventaja. Si al enfrentarlo en grupos, ellos no eran ni de cerca un rival, mucho menos en solitario. El contraste también es importante. Mientras Sansón actúa como libertador y oponiéndose a los filisteos, los varones de Judá asumían como un hecho su inferioridad ante ellos. Jueces 15:12. Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: No, solamente te prenderemos, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Evitando a toda costa pelear contra sus propios compatriotas, Sansón momentáneamente se acopla al plan filisteo y permite que sean los varones de Judá quienes lo capturen. Hasta este punto la victoria parecía ser de los filisteos. Jueces 15:14. Así que vino hasta Lehi, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió una mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. La victoria de Sansón, provista por la fuerza del espíritu de Jehová, tiene varias capas. La primera es que el lugar en donde sucedieron los eventos, Lehi, significa literalmente quijada, e incluirla en la narración donde Sansón encontró precisamente una quijada en el cadáver de un asno y con ella mató a los filisteos,
Implica un juego de palabras que el lector contemporáneo a Sansón habría notado de inmediato. La otra capa es la humillación a sus enemigos, que a nivel histórico dominaban la metalurgia y por extensión el armamento a un nivel superior al de los israelitas. Esa situación, en el sentido más materialista, era una de las razones por las cuales los filisteos dominaban. No solo un hombre había vencido a 1000 de ellos. Ese hombre ni siquiera tenía un arma real. Jueces 15:16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. De nuevo, Sansón utiliza un juego de palabras. En el hebreo, la palabra asno se pronuncia jamor y montón homer. Por tanto, decir con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres, sin duda se trata de una burla en forma de rima. Hacerlo después de su gran victoria implica que estaba improvisando un cántico, dicho o celebración rápida, para recordar su hazaña. El efecto de sus palabras sonaría a una oración casi musical. De esa manera, para él sería fácil recordarlo. Trasladándolo a nuestro idioma, la frase de Sansón sonaría más o menos así: con un burro los hice un emburro y otro emburro de cadáveres. La otra burla proviene del cambio de nombre del sitio, de Lehi, que significaba quijada, a Ramat Lehi, que significa colina de la quijada, aludiendo a que el lector nunca olvide la conexión entre el lugar y el instrumento de la victoria. Jueces 15:18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por la narrativa del texto pareciera que la oración de Sansón es excesiva, llena de queja, pero siendo prácticos, el miedo de Sansón era legítimo. Su cansancio debía ser extremo. El temor de recibir otro ataque por parte de los filisteos, ahora que estaba débil, llenó el corazón de Sansón y clamó a Jehová. Matthew Poole, teólogo inglés, escribió esto. Así que Sansón estaba a punto de desmayarse y morir de sed, en parte por causas naturales, debido a su excesivo esfuerzo y al calor, y en parte porque Dios lo dispuso así, para que mediante la experiencia de su propia impotencia se viera obligado a atribuir la victoria únicamente a Dios y no a sí mismo. Desde esa perspectiva, Sansón reconoció al autor de la victoria. La salvación había venido por Dios y no de su mano. Él era el instrumento. Jueces 15:19. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacor, el cual está en Lehi hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. En línea con los cambios de nombre, En Jacor significa fuente del que clama, manantial del que invoca o fuente del que pidió ayuda. Así es como Sansón reconoce la providencia divina. Su victoria ante los filisteos y la salvación de morir a causa de la sed llegaron solo por obra de Dios. Extrañamente, el cierre de este capítulo, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, es la misma estructura que se utiliza durante todo el libro para terminar las historias de los jueces previos. Es como si en este punto se hiciera el cierre de sus hazañas y por tanto el siguiente capítulo, que también habla de Sansón, fungiera como un apéndice o añadidura posterior. Johann Keilo y Franz Delitzsch, eruditos alemanes, hablando de este presunto cierre del libro, comentaron lo siguiente. En Jueces 15:20 se da por concluido el relato de la labor de Sansón como juez, con la observación de que Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos, es decir, mientras ellos ejercían su dominio. Lo que se registra de él en Jueces 16 se relaciona con su caída y ruina, y aunque incluso en ello se vengó de los filisteos, no consiguió ninguna liberación adicional para Israel. Hasta aquí podríamos asumir que es el punto más alto de Sansón.
El Espíritu de Jehová ha venido a él para liberación del pueblo israelita. Con mucha certeza, a partir de ahora, los filisteos se pensarían más de una vez si deberían acercarse a las tierras de sus enemigos, protegidas ahora por Sansón. Por así decirlo, el cumplimiento de la profecía hecha a la madre de Sansón se cumplió. Ha comenzado entonces la liberación de los filisteos. Desde esa posición es de donde Sansón caerá. Muy seguramente, y confiado de lo que Jehová había hecho con él, comenzó a tener uno y otro desliz, descuidando su voto nazareo, al grado de que se extraviará y comenzará a tomar malas y malas decisiones, cayendo en manos de aquellos que sin duda tenían rencor hacia el pueblo de Dios y mucho más hacia él. Los filisteos no irán a perseguir ni intentarán capturar a Sansón. Él mismo los buscará.